nos podrá dar algunos detalles. Diputado, desde Continental, desde Semanario 590, Portugal, Rosario, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen sábado. ¿Cómo le va? Buen sábado, buen día. Bueno, Cano, ¿cómo ubicamos hoy a la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos? ¿Es una posición crítica la que están asumiendo? No, mire, yo, aparte de estar en el Congreso como diputado de la Nación, soy secretario general de la UCR, acompañándolo a Cornejo, a Gerardo Morales, a Colombi. Y la verdad que, bueno, ayer ha habido una jornada, una actividad, te diría, de casi 6 horas de haber escuchado las opiniones de los presidentes de todos los distritos, de distintos referentes importantes de nuestro partido. Y con respecto a la posibilidad de que el radicalismo vaya con una fórmula propia, eso surgió en algún momento fuera también del ámbito del debate de ayer. Algún presidente de distrito lo planteó y después fue una pregunta recurrente en la conferencia de prensa. No ha habido ninguna definición en ese sentido. El propio presidente Cornejo planteó que la estrategia electoral de Cambiemos será, digamos, discutida en el momento que corresponda, que estamos enfocados obviamente a la coyuntura política, económica del país, y que obviamente el radicalismo también ha tomado definiciones va a plantear definiciones en la mesa de Cambiemos con respecto al posicionamiento que tienen distintos referentes del radicalismo en las provincias, donde no quedan dudas. Nosotros vamos a apostar muy fuerte a que sean, los candidatos a gobernadores o encabezar lista en aquellos distritos donde no existe ningún tipo de duda y hay contundencia con respecto, a hombres del partido, como el caso de Julio Martín en La Rioja o Costa en Santa Cruz, solamente por dar algunos ejemplos. Y obviamente en el pentagrama electoral, a partir del año que viene, el partido evaluará a través de su órgano de gobierno, de la convención, de la mesa del Comité Nacional, la mejor estrategia electoral de cara al proceso del 2019, donde obviamente puede haber esto que ustedes analizaban. Nosotros creemos que el radicalismo tiene hombres y mujeres que son referentes nacionales que pueden en un esquema integrar una fórmula, que eventualmente pueden participar en el esquema que hoy la legislación electoral lo permite, que son las PASO, como ocurrió en el 2015, pero me parece que hoy esa posibilidad no forma parte de la agenda central, y por ahí he visto algunos títulos que realmente no reflejan lo que manifestó Cornejo, ¿no? O sea, estamos un poco todavía lejanos de ir a competir en unas PASO, pero sí existe la intención firme del radicalismo de, por ejemplo, poder acompañar en una fórmula a Mauricio Macri, tener un candidato a vicepresidente del radicalismo. Es una probabilidad que ya lo planteamos en algún momento. Ahora esto no surge por una cuestión de voluntarismo, sino porque obviamente el partido tiene hombres de envergadura y también, en la estrategia electoral estará en la mesa del debate la posibilidad de participar con una fórmula propia. Son, cuestiones que hoy no te diría que no forman parte de la prioridad, pero que obviamente sí forman parte de la prioridad, y se definió ayer empezar a recorrer los distintos distritos acompañando a nuestros principales referentes en muchas provincias donde el partido, en el marco de Cambiemos, tiene, posibilidades de ganar distintos gobiernos. Diputado, ¿se fue muy crítico en la reunión de ayer con la política económica del gobierno? En general te diría que ustedes han tenido acceso al documento que finalmente se planteó, que fue, sintetiza un poco el pensamiento del partido. Sí, ha habido autocrítica también, porque nosotros formamos parte del gobierno en términos de haber fijado metas de pautas inflacionarias que eran incumplibles. Ustedes ven el proceso en países como Chile, donde llevar la inflación a un dígito le llevó más de 10 años. Entonces, por ahí ha habido una primera etapa. Hemos tenido también el fallo de la Corte sobre el 15%, que hubo que reintegrarle a 3 provincias, que obviamente el kirchnerismo le negó. Yo acompañé a esas 3 provincias como senador de la Nación en su momento, como amigo de la Corte, reclamando el 15%, me acuerdo, el 22 de diciembre del año 2009. El gobierno extendió ese fallo de la Corte y firmó acuerdo con todas las provincias. Eso ha hecho que haya 20 provincias que
prácticamente tiene sus cuentas fiscales en orden, y significa que el Estado Nacional se desprendió de una cifra que supera los 370.000 millones de pesos. Y si a eso le sumamos lo que significó la reparación histórica, creo que ha habido un momento de asumir económico bastante crítico en un contexto mundial, digamos, de macroeconomía que no era para siempre, y que obviamente siempre dijimos que un país que necesita de financiamiento externo está muy sujeto a los vaivenes de la economía mundial. Bueno, esos recursos y la situación que se dio finalmente el año pasado ha hecho que bueno, no se pudo cumplir con las metas de inflación. Se tomó la decisión de ir al fondo y de empezar a hacer digamos, del déficit cero, y de empezar a equilibrar también lo que mucha gente por ahí, obviamente uno lo entiende, sobre todo los sectores medios. Nosotros asumimos con un país con la materia energética devastada. Se le pagó $1.200 millones a un barco regasificador, todavía tenemos uno en Escobar. Y cuando uno recorre el país, ve que el presidente hace 30 días inauguró en Tucumán una planta, una central termoeléctrica, una ampliación que genera 270 megavatios, Tucumán consume 600, y que se invirtieron $170 millones, y que la última etapa, el año que viene, va a generar 1.000 megavatios, lo que está ocurriendo en energía solar en la Puna Jujeña con Caucharí, también una planta de 360 megavatios, o lo que, o sea, esto, digamos, estoy simplificando lo que significó el Renovar 1, el Renovar 2, digamos, también hay que mirar el vaso medio lleno, y entender que, bueno, en 2 años y 8 o 9 meses no son pocas las cosas que se han hecho, y obviamente el gran desafío es equilibrar las cuentas públicas y empezar a hablar de una economía que crezca, de generar trabajo, de empleo para los jóvenes, de desarrollar la economía regional. En parte el gobierno se está abocando a eso, a plantear temas. Acabamos de firmar un dictamen ayer de lo que significa el sistema simplificado impositivo para los productores tabacaleros y productores cañeros, sobre todo para los pequeños productores. Esto es un reclamo recurrente de hace bastante tiempo, y me parece que va a impactar positivamente en estos sectores, que son los que generan empleo y lo que digamos involucran a provincias como Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones. Son las provincias productoras de tabaco y de caña de azúcar. El desafío va en esa línea, empezar a ver sectorialmente cómo generamos financiamiento para las pequeñas y las medianas empresas, y cómo empezamos a hablar de una agenda de desarrollo y de inversión, y poner, digamos, terminar el ciclo de esta etapa necesaria de ajustar las cuentas públicas, que me parece que está reflejada, también va a estar reflejado en el debate del presupuesto. Eso es un poco lo que el partido planteó. Bien, estamos hablando con el diputado nacional de Cambiemos UCR, José Cano. Jorge Rosales se incorpora a la charla. Buen día, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien. Uno de los puntos críticos de ayer que plantearon fue el reparto de financiamiento para los grupos piqueteros. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no se explica un poco más, digamos, el cuestionamiento que hacen al gobierno de esta ayuda a las organizaciones sociales? Sí, lo planteó el presidente del partido, Gerardo Morales también. Hubo distintos distritos donde se plantea que hay sectores todavía que siguen manteniendo una cultura clientelar con los aportes que hace el Estado Nacional, y que tenemos que romper. Se avanzó bastante, pero creo que hay que seguir avanzando en términos de evitar las intermediaciones de organizaciones sociales que manejan recursos del Estado Nacional, y que son las que en muchos casos también generan, digamos, situaciones, digamos, de ataque al gobierno nacional, en términos de que un recurso humano, digamos, que se consolidó a partir del kirchnerismo, que hoy sigue con el financiamiento de la nación, y que en muchos casos siguen con esa lógica, con esa materia de entender que un Estado que asiste a una persona que necesita el concurso del Estado porque no tiene trabajo, porque está en una situación de vulnerabilidad, el desafío es trabajar juntos para que esos recursos, que no son pocos, que invierte el Estado Nacional, vayan a la formación, a la capacitación, y no en esta idea constante de entender que son movimientos políticos que hoy, digamos, forman parte de la Unidad Ciudadana o del movimiento político, que muchas veces se manifiesta con distintos grados
violencia como ocurrió cuando se discutió la reforma previsional. Ahora, también, diputado, hay que reconocer que estas organizaciones han sido como un colchón para frenar tensiones, ¿no? En todo este por eso tiempo. Por eso hice la aclaración al principio diciendo que se avanzó mucho y que nosotros reconocemos, digamos, en ese sentido que usted lo plantea, y que me parece que el equipo del Ministerio hizo un buen trabajo de contención, pero también es cierto que hay mucho desmadre, y lo vivimos, por ejemplo, en la última movilización que se hizo acá en Tucumán, donde hemos recibido muchas quejas y muchos reclamos de personas que tienen programas sociales que han sido apretados, condicionados, que siguen, digamos, a veces en manos de dirigentes de esta organización, de las altas y las bajas, por lo cual condiciona lo que el partido ayer planteó, es que evitar, digamos, cualquier intermediación y que directamente, digamos, los recursos lleguen a los beneficiarios de los programas, y, digamos, y evitar, digamos, que hay todavía mucha gente que sigue siendo prisionera o rehén, sobre todo en muchas provincias del interior, de este mecanismo que todavía no lo logramos erradicar del todo, ¿no? Pero claramente sí, ha habido un trabajo de mucho diálogo, de mucha contención, una mesa social que obviamente está la ministra Carolina Stanley, que se reconoce que ha habido avances importantes. Diputado, ¿cómo le cae al radicalismo que una figura y un apellido tan caro a la Unión Cívica Radical como Alfonsín, en este caso Ricardo Alfonsín, esté trabajando para armar un frente progresista con Margarita Stolbizer de Lifshitz por afuera de la Unión Cívica Radical? He visto que hay una convocatoria en estos días. Yo tengo un enorme afecto personal, de amistad, lo quiero muchísimo a Ricardo en los momentos duros del partido, cuando me tocaba ser vicepresidente del Comité Nacional con Gerardo Morales, en la famosa transversalidad, recorrimos el país, le pusimos mucho esfuerzo, y un dirigente a quien respeto y quiero. Claramente creo que no refleja, Ricardo, hoy el pensamiento orgánico del radicalismo, que tiene responsabilidad de gobierno en más de 450 municipios y que gobierna provincia. Hay que mirar solamente la provincia de Buenos Aires. El radicalismo creció en más de 25 municipios. En el último proceso electoral aumentamos nuestra representación en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, diputados. Ha habido un proceso interno del partido donde él de los 24 representantes no tiene ninguno. Si me parece que expresa su opinión, yo no creo que hemos tenido intentos de los cuales yo me tocó ser protagonista, y la verdad, muy mala experiencia con el socialismo a nivel nacional, cuando en el 2011 lo dejaron prácticamente con un acta a Ricardo, casualmente, de firmar un frente, tanto con él, como con Wiener, como con Margarita Stolbizer. Y la verdad es que, bueno, cada dirigente del partido, el radicalismo, un partido horizontal, nacional, respetuoso, claramente esa posición no refleja de ninguna manera la posición mayoritaria que tiene la Unión Cívica Radical. Bien, está